Buenas tardes a todos. Excelente ponencia realizado por el doctor Carlos Torres, un referente a nivel nacional de derecho cooperativo. Si bien es cierto hablar de lo que es la legislación de la cooperativa, la cual usted de una manera muy específica lo ha dado, ¿no? Es preciso comentar lo siguiente. Antes de la dación del reglamento de inscripciones de cooperativas, la cual fue ordenada por la ley 31029, advertíamos que había muchas discrepancias de criterio para la función calificadora por parte de los operadores registrales. Es importante resaltar que con la dación de este reglamento se han disminuido las observaciones, ya que anteriormente se aplicaba supletoriamente la Ley General de Sociedades y el Reglamento de Inscripciones de Personas Jurídicas, la cual tiene diferentes matices con la naturaleza de las cooperativas. Hay muchas innovaciones que han sido dadas por este reglamento, ¿no? Es preciso comentar de manera muy sucinta. Por ejemplo, los títulos para constituir una cooperativa, como es la escritura pública, las copias certificadas, los documentos privados. Asimismo, por ejemplo, antes era materia de observación de que la certificación, cuando era de manera anterior a lo que es la asamblea, también era materia de observación. Y lo que es la continuidad de funciones, la cual usted ha explicado de manera brillante. También es preciso mencionar lo que es la competencia nacional del registrador en el tema, por ejemplo, del cambio de domicilio, en el tema, por ejemplo, de las sucursales, de la decisión de la disolución, ¿no? En la cual el registrador del domicilio es competente a nivel nacional cuando haya diferentes oficinas, ¿no? Doctor, en este contexto, usted, ¿qué comentarios daría de acuerdo a estas innovaciones de reglamento de inscripciones de cooperativa? ¿Cree que la dación de este reglamento propiciaría los mecanismos para poder publicitar adecuadamente estos actos? Sí, muchísimas gracias. Comparto plenamente todo lo que ha señalado y, a ver, ¿qué agregaría? Yo diría que efectivamente hemos ido progresando. No puedo negar que estamos mucho mejor, pero mucho mejor que antes, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros el problema que tenemos es que nuestra Ley General de Cooperativas es una ley que, como les he dicho, tiene 44 años. La propia ley estableció que a los 120 días el Ejecutivo lo iba a reglamentar, con lo cual se iban a cubrir una serie de vacíos. Bueno, han pasado 44 años y todavía no la reglamenta, ¿no? Todavía tenemos esperanzas de que la reglamente, pero eh, es una ley sin reglamentación. La ley de sociedades, por ejemplo, es una ley muy amplia, ¿no? Muy amplia, porque es una ley reglamentarista, que entra al detalle, ¿no? Y sirve mucho. En el caso de las cooperativas, no, pues todas esas cosas se dejaron al reglamento y como el reglamento nunca se dictó, viene la aplicación supletoria de la ley de sociedades. Pero una aplicación supletoria es compleja, porque no es que exista una norma que me dice, en caso de esta laguna, este vacío, me vas a aplicar el artículo tal de la ley de sociedades, no lo dice. Me envía al cuerpo normativo para que yo determine cuál norma aplicar. Y ahí es donde se producen diferentes criterios. Un registrador sustenta su posición diciendo no, no se aplica esta norma porque a mí me parece que no, por tales razones. Y otro registrador dice que sí, por tales y otras razones. Entonces la aplicación supletoria es complicada. Hemos ido avanzando, ¿por qué? Porque en esa discusión se ha ido generando jurisprudencia administrativa, ¿no? Primero a nivel del tribunal registral. Entonces jurisprudencia que ha ido de alguna manera orientando a los usuarios, pero jurisprudencia en la cual también podían separarse los registradores, o sea, no era necesariamente una jurisprudencia que aglutine o concentre eh, la posición general de registro, ¿no? Por eso es que la aparición de este reglamento en el año 2023 es vital y me parece que se da un paso sustancial, sustantivo, ¿no? Ahora, por ejemplo, las cooperativas agrarias están pidiendo que se dicte un reglamento especial para actos inscribibles de cooperativas agrarias.
no sé si se requiera tanto. Yo me seguiría quedando con el reglamento que tenemos y alguna precisión más, ¿no? Pero yo no creo que se necesiten reglamentos especiales por cada tipo de cooperativas para efectos registrales, pero sí estoy de acuerdo que hemos avanzado bastante con este reglamento de inscripciones. Doctor, y para concluir, ya que también una de las innovaciones de este reglamento de inscripciones es que el capital social no será materia de calificación el tema de los aportes. ¿Por qué constituir una cooperativa y no una sociedad, ya que muchas veces se presta confusión por cuanto el derecho cooperativo es jus sui generis, ¿no? Sí, muchas gracias por la pregunta. A ver, ¿por qué constituir una cooperativa y no una sociedad anónima? O sea, yo les digo, si alguno de ustedes tiene una cantidad de dinero determinada y quiere invertirla en un negocio, irse a su casa y esperar utilidades, no lo hagan en una cooperativa, porque para eso no sirven las cooperativas. Para eso sirve una sociedad anónima, ¿no? Entonces, yo creo que son modelos societarios que responden a distintas necesidades. El modelo cooperativo responde a la necesidad de operar de manera colectiva, en conjunto, en ser más fuertes al ser más. Y el ejemplo típico es este de las cooperativas agrarias, que son un boom. Ahora, ¿por qué? Porque un pequeño productor agrario, solo, por ejemplo, no tiene ninguna capacidad. O sea, lo que produce en su tierra, en su minifundio, solo le alcanza para sobrevivir, ¿no? Es un aceptante del precio. Viene quien le vende las semillas y tiene que aceptar pagar el precio por las semillas. Y después cuando produce su café, produce sus bananos, lo que fuera, viene el acopiador y le paga lo que quiere. Entonces simplemente es un aceptante del precio. Pero cuando ese pequeño productor que tiene 2 hectáreas se une a otro y a otros 1000, y ya no son 2 hectáreas, sino son 2000, 3000, 5000 hectáreas, ¿no? La cooperativa los unifica. Y entonces pueden salir al mercado a hacer compras en conjunto. Ya no compro semillas para uno, compro semillas para 2000. Entonces ya no tengo que estarlos buscando, hago hasta una licitación a ver quién me da los mejores precios, ¿no? Y luego cuando tengo la producción de todos los socios productores, salgo al mercado a venderlo también otra vez en conjunto. Entonces la cooperativa que está permitiendo que esos pequeños terminen emulando una mediana o una gran empresa, ¿no? Entonces, depende, ¿no? O sea, son necesidades distintas que hay que satisfacer. La sociedad anónima es el vehículo por excelencia para realizar actividades lucrativas, ¿no? Las cooperativas tienen unos principios totalmente distintos. Las sociedades anónimas son sociedades de capitales. Mientras más capital aporte, más poder de decisión tengo. Claro, más riesgo también asumo. En las cooperativas, todos los socios tienen un solo voto, independientemente del capital que exista. Por eso, si ustedes recuerdan, las cooperativas agrarias del norte, que ya no existen, ¿no? Fracasaron porque primero era otro modelo, no son las cooperativas agrarias de usuarios de las cooperativas anónimas. ¿Por qué? Porque ningún inversionista iba a venir a poner millones de dólares en una cooperativa para tener un voto. No iba a poder controlarla. Entonces, ¿qué es lo que propició el gobierno en ese momento? Que las cooperativas agrarias se transformaran en sociedades anónimas abiertas, donde los inversionistas sí saben venir, poner su dinero, ¿no? Y realizar actividad empresarial. Entonces, ¿cuál es mejor? Ninguna es mejor. Formas societarias a disposición de la gente para distintas necesidades, diría yo. Bien, doctor Carlos Torres, felicitarlo por la exposición. Quiero aprovechar también el amplio conocimiento que usted tiene en materia de cooperativas, parte de la tradición familiar. Eh, para dar el enfoque, me gustaría institucional de este tipo de sociedades, de formas asociativas dentro del país. ¿Por qué es que de alguna manera estas cooperativas inicialmente de los 70, 80 no tuvieron el éxito esperado, si es que eso responde a incentivos económicos, a formas de organización administrativa o a temas culturales también, por un lado?
por otro lado, si es que actualmente más del 60 o 70% de agricultores tienen propiedades menores a 10 hectáreas, que no les va a permitir realizar inversiones en tecnología para el riego, para la fumigación, para la cosecha inclusive, y que no les permite estar en condiciones de poder eh, realizar negociaciones con terceros al interior del país o en el extranjero. Entonces, si este tipo de cooperativas, apelando al conocimiento que tienen ya algún caso de éxito, no sé, tal vez cafeteros, tal vez eh, pequeños agricultores de arándanos, ¿no? Porque ellos son los que actualmente de alguna manera están teniendo este boom, que se van aupando al boom exportador, pero ellos también quieren tener las posibilidades de el éxito económico, ¿no? Entonces, ¿de qué manera estas personas jurídicas, a partir de su formalización como cooperativas, se encuentran en mejores condiciones de poder negociar? Ya lo he adelantado un poco, pero si podríamos tal vez tener información de datos que nos permitan ver que efectivamente este modelo es un modelo que puede tener éxito en el país. Claro. Muchísimas gracias. Sí, en primer lugar, una referencia a las cooperativas que nacieron con la reforma agraria, ¿no? Que son todas estas cooperativas agrarias del norte, básicamente, azucareras. Eh, en realidad yo creo que ese es el peor ejemplo para referirnos a cooperativas, ¿no? El peor ejemplo. O sea, y lamentablemente cuando en el país hablamos de cooperativas nos dicen, no, ese modelo no sirve, mira lo que pasó con la reforma agraria. Pero digo, bueno, es el peor ejemplo que podemos tener, porque esas cooperativas nacen violando el primer principio de las cooperativas, que es la libre adhesión, ¿no? O sea, se expropian las tierras y se entregan a los trabajadores. Y se les dice a los trabajadores, bueno, ahora ustedes son los dueños en la medida que sean cooperativa. Y los trabajadores decían, ¿qué cosa es eso? ¿No? ¿Cooperativa o no son dueños? Cooperativa. Por eso es que en las cooperativas agrarias encontrábamos una cosa increíble. Eran los propios trabajadores, eran los dueños de la cooperativa, los dueños de la tierra. Pero al interior de la cooperativa se creaban sindicatos. ¿Cómo pueden haber sindicatos de los trabajadores contra los trabajadores? El sindicato es del trabajador para negociar con el empleador, para enfrentarse al empleador de alguna manera. Pero una cooperativa agraria donde todos eran trabajadores, ¿cómo era posible que al interior de la cooperativa agraria se creara un sindicato? Y la respuesta es que simplemente no se tenía la menor noción de lo que era una cooperativa, los principios bajo los cuales se regula una cooperativa, y entonces los trabajadores que estaban en los órganos de gobierno de la cooperativa eran los nuevos empleadores, y contra ellos había que luchar, y por eso dentro de las cooperativas se crean sindicatos, y este modelo pues, no termina de cuajar y termina pues, desapareciendo, ¿no? Por eso que hemos cambiado, ya no son cooperativas de trabajadores, ahora son cooperativas de usuarios, y a eso va la segunda parte. Una cooperativa de usuarios lo único que hace es unirse para que la cooperativa les brinde algún servicio de manera colectiva. Como les dije antes, la cooperativa les brinda el servicio de compras en conjunto, de los insumos que requieran, de la asistencia técnica que requieran, pero para todos, no para uno, al mejor precio posible. Y después la cooperativa unifica la producción, recoge toda la producción de los socios, ¿no? Entonces ya no vende un quintal, sino vende miles o cientos de miles de quintales en el mercado nacional o internacional, al mejor precio posible. ¿Correcto? Consigue el mejor precio posible en el mercado. Y ese precio que consigue en el mercado se lo traslada a los socios. Porque la cooperativa ¿de quién es? De los socios, no es de un tercero. ¿No? Entonces, eso es lo que los permite potenciar. Y por eso es que el Estado ha dicho, sí, siempre hemos sabido todos que la salida de los micro y pequeños productores, y micro y pequeños empresarios en general, es la asociatividad. Si nos asociamos nos volvemos fuertes, fuertes para comprar y fuertes para vender. Pero siempre la pregunta ha sido, bueno, pero ¿bajo qué modelo nos asociamos? Porque uno puede asociarse a través de una asociación civil, puede asociarse a través de una sociedad anónima,
Por supuesto, a través de una sociedad comercial también te puedes asociar, pues es una forma colectiva, pero también te puedes asociar a través de una cooperativa. Al final se decanta por lo que hemos dicho, o sea, las sociedades comerciales y anónimas tienen sus propias normas en función al capital, básicamente, y la asociación civil no es un modelo diseñado para realizar actividad empresarial. Las cooperativas sí. Y por eso es que el Estado ya lo tiene como política, ¿no? De apoyar a las cooperativas. A nivel del Ejecutivo tenemos dos grandes aliados. Ministerio de la Producción, que por ley es el ente encargado de todo lo que es la promoción del cooperativismo a nivel nacional, y el Ministerio de Agricultura, que promueve muchísimo el desarrollo de las cooperativas agrarias. Y sí hay casos exitosos, no hay cooperativas agrarias cacaoteras, cafetaleras, bananeras. En gran parte la exportación de productos agrarios en nuestro país obedece mucho a las cooperativas agrarias. O sea, sí están teniendo un gran desarrollo, sobre todo las del norte, ¿no? Y se espera que con esta ley, ¿no? Con esta ley que ya tiene 4 años de vigencia, pero todavía no termina de reglamentarse la última parte del IGB, pero aún así ya hay casi 600 cooperativas de ese tipo operando y que están dándole un nuevo impulso a lo que es la agricultura. Bien, gracias, doctor. Quería también anotar algunas contradicciones que veo en las disposiciones sobre los órganos de gobierno, ¿no? Esto de la disposición normativa para que se renueven por tercios, independientemente de la voluntad de los socios de la cooperativa, que podrían no tener esa voluntad de renovarse por tercios, pero ya la norma le establece esa obligatoriedad. Ahora, la continuidad de los directivos. No hay incentivos si es que va a haber continuidad para que haya renovación por tercios. Entonces tengo una norma que me obliga a renovar por tercios y otra norma que me permite la continuidad operativa. Entonces, allí esta renovación quedaría prácticamente como un saludo a la bandera, si se quiere. Luego, tenemos órganos de gobierno que se inscriben en la constitución de la cooperativa, Consejo de Vigilancia, por ejemplo. Después de esa primera inscripción ya no vuelve a inscribirse el Consejo de Vigilancia. ¿Hay alguna razón por la que no se inscriba esta renovación del Consejo de Vigilancia? Porque tiene también funciones supletorias en caso no haya convocatorias, ¿no? Para elecciones. Y sería bueno para los ciudadanos, para el registrador, para todos aquellos que están vinculados con este quehacer, que sepan quién está autorizado de manera supletoria a hacer este tipo de convocatorias. ¿Usted le encuentra alguna razón para eso? Perfecto, sí. Con relación a la primera pregunta, la de la renovación por tercios, es un tema bien complejo, ¿ah? Tengo que admitirlo, es un tema muy complejo. Ustedes recordarán que también, por ejemplo, a nivel del Congreso de la República se ha discutido mucho que los mismos congresistas deberían tener un sistema de renovación por tercios. Eso se viene discutiendo hace muchos años. Eso nunca va a salir, ¿no? Porque depende del propio Congreso, ¿no? Tener una renovación por tercios. Entonces, algunos tendrán un mandato menor que otros. Eso no va a salir. Pero en las cooperativas existe la renovación por tercios. Y es cierto, doctor, que con esta continuidad en el cargo podría terminar siendo un saludo a la bandera, pues, ¿no? Porque por más que tenga la ley que diga que todos los años debe hacerse una renovación, bueno, si no se hace, la cooperativa dice, bueno, igual sigo con mandato vigente, ¿no? Actualmente las únicas que no pueden darse ese lujo, vamos a decir, son las cooperativas de ahorro y crédito, porque si no hacen sus asambleas van a ser sancionadas por la SBS. Entonces ahí hay una forma de motivarlas. Todas las demás cooperativas en el Perú no tienen ningún ente fiscalizador, salvo por la actividad que realizan, ¿no? Pero ningún ente a nivel asociativo, cooperativo. Entonces depende también de los propios socios. Porque también es cierto que hasta antes de que exista la continuidad en el cargo, era muy problemática la vida asociativa registral de las cooperativas, porque generalmente caían en estos problemas de pérdida de vigencia del mandato y se quedaban acéfalas, ¿no? Y la posibilidad de una convocatoria o de una asamblea universal o de una convocatoria judicial era complicada. Entonces, ahora hay planteamientos, por ejemplo, estamos
viendo si en vez de que sea renovación anual, que sea una renovación bianual, para que no vayan todos los años a registros, ¿no? Eso por un lado con relación a la primera pregunta. Y con relación a la segunda pregunta, efectivamente, miren, en sus inicios a nivel registral se inscribían todos los órganos que podía tener la cooperativa. Y si la cooperativa decidía crear un comité por el Día de la Madre, también lo inscribía en registros públicos, ¿no? Y todo tenía acceso a registros. Hasta que un momento dado, ¿no? Ya se tomó, registros tomó la posición de decir, solo se inscribe el Consejo de Administración, ¿no? ¿Por qué? Porque es el único órgano que tiene representatividad de terceros por parte de la cooperativa. Entonces no inscribimos ni vigilancia, ni electoral, ni educación. Ah, pero para que se inscriba administración tiene que haber una asamblea que tiene que ser conducida por el comité electoral. Bueno, entonces en ese momento se dijo que se inscriba administración, pero que hay que presentar las actas del comité electoral para calificarlas. Y así estuvimos hasta que ya el reglamento de inscripciones ha dicho que de manera obligatoria los dos únicos órganos que se inscriben son administración y electoral. Porque efectivamente, bueno, electoral, si ya lo calificaba a registros, era necesario, ya era conveniente más bien que quede inscrito en registro, ya estaba haciendo la labor de calificación, no entendíamos por qué no se registraba. Entonces, ahora se registra administración y electoral. Administración, porque como repetimos, es el órgano que representa a la cooperativa ante tercero, entonces es vital. Los demás órganos son órganos de actuación interna, por eso no se les exige. Bien hace doctora al acotar que eventualmente la ley de cooperativas le permite a vigilancia convocar a una asamblea y esa asamblea puede tener acceso al registro. Pero eso es una facultad excepcional de vigilancia, no es que sea el órgano llamado a convocar a asamblea, lo hace de manera excepcional. Y entonces se ha entendido de que si se presenta esa ocasión, bueno, en ese momento tendrá que acreditar ante registros su legitimidad. Pero por eso solamente se exige que el Consejo de Administración y Electoral sean los órganos que se inscriben.